Pues esto que están aprendiendo les va a servir desde ahorita hasta que cumplan 99 años en toda su, en toda su carrera. Van a repetir temas, pero ya con otras cosas, con otros enfoques, con casos clínicos de personas. Entonces, lo importante es cubrirlo. El orden, ustedes lo ven. Son libres. Desde luego, sin que haya pleitos entre ustedes. Ya se completó el Sí, equipo. doctora. Ah, está bien. Ahora proyecto el síndrome diarreico. Síndrome diarreico por virus y bacterias. Sí, así es. Está bien, muy bien. Aquí veo la proyección. Aquí se ve la proyección. Síndrome diarreico, bacteriano y viral. Se ve clarito. Ah, ok, correcto. Pues voy a empezar. Está Pues bien. vamos a hablar sobre el síndrome diarreico, bacteriano y viral. Empecemos por explicar qué es la enfermedad diarreica, que también se denomina gastroenteritis infecciosa. Esta es una entidad clínica que se manifiesta principalmente por evacuaciones líquidas o acuosas. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto corresponde a un proceso de secreción activa intestinal en el que se va a conservar la capacidad de absorción. La mayor parte de las veces, esta enfermedad va a ser de origen infeccioso. Entonces se conserva la capacidad de absorción. Y lo que hay más bien, como dices aquí, es un proceso de secreción activa. Así es. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de su etiología. Hablando específicamente de México, el agente etiológico que
individualmente es la causa más frecuente de diarrea en niños menores de 2 años, es el rotavirus. También hay otros virus que pueden causar diarrea, pero tienen una baja proporción de casos, como son el adenovirus y Norwalk. También hay bacterias que pueden originar esta enfermedad, como es la Escherichia coli toxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella enteritidis y Yersinia enterocolitica. Estos van a ocasionar todas en conjunto entre aproximadamente el 40 y el 50% de las diarreas. También hay otro origen que pueden ser los parásitos como una causa de diarrea aguda, que pues son mucho menos frecuentes en realidad, y se identifican, los que se han identificado son la entoamiba histolítica, este es en menos del 2% de los casos, y Giardia lamblia, que no es mayor al 6% de los casos. Pero sigues hablando de niños menores de 2 años, ¿no? No, las cifras de la bacteria y de los parásitos es en general. Ah, está bien. En relación con los niños tan pequeños, es el rotavirus el principal, el más frecuente. Sí. Está bien. Continuamos hablando de su epidemiología. Se calcula que en el mundo cada año mueren por diarrea alrededor de 4 millones de niños menores de 5 años. Dentro de este grupo, la tasa más alta de mortalidad se encuentra en los niños que tienen de 6 a 11 meses de edad. Esta enfermedad también afecta gravemente en la mortalidad a los pacientes que son mayores de 60 años. Los agentes perdón, o sea, bueno, no son los extremos de la vida, sí son y no son, porque estos niños de 6 a 11 meses pues acaban de nacer, pero pues, y las mayores de 60 años, pues no están en el extremo de la vida, pero sí mayores de 60 años, 70 y más, pues sí están en los extremos de la vida, vamos a considerarlo así. Entonces, de hecho, en la información, ándele, sigue. Explicaba que la razón de esto, ahorita lo vamos a empezar a ver un poquito más a fondo, está relacionado en los niños con la alimentación y con el abandono de la leche materna. A veces incluso puede estar relacionado con el inicio de la ingesta, que no debería ser a esa edad tan pequeña, pero pues el inicio de la ingesta de alimentos sólidos. También se explica que en las pacientes, porque también es mortal en los pacientes, se puede tener una alta mortalidad en pacientes mayores de 60 años, porque explica que hay muchos adultos, el adulto mayor, digamos, se encuentran en situaciones en las que no pueden valerse por sí mismos ya de manera completa, autónoma, y empiezan a ver muchas situaciones que pueden causar infecciones por estar en contacto con materia fecal, y ahí se involucran muchas cosas como es en los asilos, en hogares descuidados, todo ese tipo de situaciones. Es un factor de riesgo para las personas que son pacientes mayores de 60 años. Sí. La higiene de manos. La higiene de manos en una criaturita puede ser igual a muerte. Higiene de manos. Eso que no lo olviden. En los hospitales ese es uno de los primeros o el primer factor que se cuida, que se vigila, por el que se dan cursos, por el que se dan sanciones, por el que se dan estímulos. Higiene de manos siempre. Y en las casas pues debe ser lo mismo. La mamá que no tiene la suficiente higiene para abrazar a su nené,
cuidarlo, darle su biberón o darle el pecho, tiene que asear su pecho también para dárselo. Entonces, higiene de manos, higiene en todos los aspectos. Estás viendo muy bien, seguimos. Los agentes infecciosos que van a causar esta diarrea se van a transmitir habitualmente por la vía fecal oral. Esto incluye la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces fecales, o también puede ser por el contacto directo con heces de un paciente infectado. En el caso de los bebés, pues es un poco más común. Cuando no se tienen las medidas de higiene correctas, después de cambiar el pañal con heces fecales del bebé, no se lavan las manos o agarran algo que esté relacionado con la vía oral, entonces eso puede ser un sitio de infección. Así es. Además de que hacen que el bebé coma su propia fecal. ¿Cuál es el único animal que come su propia fecal? El ser humano. Así nos lo enseñó nuestro maestro de microbiología y parasitología cuando estuve en el 4º año de medicina. El único animal que come su propia fecal es el ser humano, no hay otro. Bueno, sí hay el conejo, pero tiene un porqué para su propia salud. Pero en cuestión de higiene, en cuestión de salud, por el contrario, en los seres humanos, en cuestión de salud, si uno no se lava bien las manos, si ya fue al baño o a la criatura la aseaste, primero que nada, asearla muy bien y luego lavarse, cambiarle su ropita y luego lavarse muy bien las manos, previa separación de todo lo que ya se utilizó. Si eso no se hace como debe de ser, pues entonces vienen las enfermedades infecciosas, una de las cuales pues es esta que estamos viendo, la diarrea infecciosa. Ahora vamos a hablar de unas conductas específicas que son importantes porque incrementan el riesgo de enfermar de diarrea. Esto es el no alimentar al lactante con leche materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses. Esto es porque tanto el riesgo de enfermar como el de morir pues es mayor en los niños que no reciben pecho materno y en aquellos que los reciben, pero que además reciben otro tipo de alimentos. También otro es el uso inadecuado de biberones. Esto es porque este es un medio de cultivo excelente para los microorganismos enteropatógenos. Los que tienen hermanitos o primitos lo han de saber que si un biberón se queda ciertas horas a temperatura ambiente, rápidamente fermenta la leche y es realmente pues un gran sitio de infección. Así es, un peligro, es un verdadero peligro. También si no se mantienen también el mantener los alimentos a la temperatura ambiente es una forma en la que se puede enfermar de diarrea. Esto es porque las bacterias se multiplican rápidamente en los alimentos que se contaminan a estas temperaturas. El uso de agua contaminada con enterobacterias. También el no lavarse las manos después de la defecación, tampoco después de cambiar los pañales a un bebé o antes de manejar los alimentos. También si se encuentra una disposición inadecuada de las heces, ya puede ser por carencia de drenaje o por simplemente hábitos inadecuados. En la enfermedad diarreica, el hospedero y el reservorio principal es el ser humano, aunque también pueden ser los animales domésticos, las aves y los animales de campo. El periodo de incubación que tiene esta enfermedad es de entre 1 a 7 días, dependiendo del microorganismo que lo cause, y el periodo de contagiosidad dura
todo el tiempo que el germen se elimine por las heces, lo que sucede desde unos cuantos días hasta puede durar varias semanas. Así es. Pasando a las manifestaciones clínicas. Los datos clínicos que se observan en la gastroenteritis se agrupan convencionalmente en 4 síndromes o grupos, empezando por el síndrome diarreico. En este se presenta un aumento repentino en el número de evacuaciones y en el contenido líquido de las mismas. En estas puede haber sangre o moco en ellas y pueden acompañarse de cólicos. Pasando, el otro grupo sería el síndrome disentérico, que es evacuaciones numerosas compuestas fundamentalmente de moco y sangre con escasa materia fecal y casi siempre se acompaña de cólicos, pujo y tenesmo. También se encuentra el síndrome infeccioso, que se va a caracterizar por fiebre, anorexia, vómitos y ataque al estado general. Y hay otro grupo que pueden ser las complicaciones que puede presentar esta enfermedad. Sin embargo, Entonces, estas 3 clasificaciones son las principales. ¿qué diferencia hay entonces entre el síndrome diarreico y el síndrome disentérico? Para que tú digas, mi criatura o mi hermana o mi hijo tiene un síndrome disentérico o tiene disentería. Lo voy a llevar rápido al doctor. La diferencia entre el síndrome diarreico y el disentérico está compuesta por la cantidad de moco y sangre. En el síndrome diarreico no suele haber sangre considerable o moco considerable. Es en el síndrome disentérico cuando está mayormente conformado por sangre o moco y realmente la materia fecal es escasa, a diferencia del síndrome diarreico, que es conformado principalmente por materia fecal. Y además en el síndrome disentérico hay pujo y tenesmo rectal. El pujo y tenesmo, ¿qué son? Me lo averiguan ahí, me lo dicen ahorita. Esos 2 datos hacen una diferencia importante. Lo que dijiste es correcto, muy correcto, pero también el pujo y tenesmo hacen una diferencia muy importante entre el síndrome disentérico, el síndrome diarreico y el síndrome infeccioso. Cuando alguien dice, mi hijo tiene disentería, cada vez que va al baño pasa moco y sangre, y también dice con sus palabras que tiene pujo y tenesmo, porque no sabe esos términos, pero lo explica y dice tiene tenesmo, tiene pujo. Pues bueno, como ya dijo, como está poca materia fecal, moco y sangre, el pujo y el tenesmo es una disentería. Sí, el pujo y tenesmo lo suelen expresar como él quiere ir al baño, pero no puede o no le sale nada. Es común que así lo refieran. O sea, tiene la sensación de que va a evacuar otra vez. Y acude al baño y se sienta en la taza y no sale nada. Pero eso duele, causa dolor también. Y no sale nada, solo es la sensación. Entonces es un tenesmo rectal. También hay tenesmo vesical, que no tiene que ver con esto. Pero en infección de vías urinarias también puede haber tenesmo vesical. Entonces, este pujo y tenesmos hacen una diferencia importante, son 2 datos importantes que hacen diferencia con el síndrome diarreico y el síndrome infeccioso. Y tú ya dijiste las demás características que son importantes, más moco y sangre que materia fecal, y en el síndrome diarreico más materia fecal, puede o no haber moco y sangre, pero si las hay, que las puede haber, son en poca cantidad. Y en las 2 hay cólicos, pues el paciente se queja de dolor de barriga, así lo dice. Hay cólicos, pero las diferencias ya las mencionaste ahorita. Muy bien, sigue.
El síndrome infeccioso, ¿qué ven aquí con el síndrome infeccioso? Que hace diferencia también con el síndrome diarreico y el síndrome disentérico. Anorexia. No, casi, pues la mayor parte de la gente que tiene diarrea no tiene apetito. La fiebre y los vómitos. No tiene apetito, aunque debe de seguir comiendo. No debe dejar, no debe quedarse sin comer. Debe de comer. ¿Cuál dijiste? El Ligia, ¿verdad? Sí, fiebre y vómitos. Fiebre, fíjense. Fíjense que se llama síndrome infeccioso. Los otros son diarreico y disentérico. Aquí dice que se caracteriza por fiebre. En los otros dos no hay, no se menciona, no hay. Fiebre y ataque al estado general. O sea, hay una infección. El paciente que tiene una infección, que tiene una faringoamigdalitis bacteriana, ¿se acuerdan cuando la vimos? Hace fiebre el paciente y hace ataque al estado general. Si el paciente tiene una celulitis por un estreptococo que entró en la piel, por una herida que tuvo y hace una celulitis y la celulitis avanza muy rápido, en cuestión de horas el paciente tiene fiebre y tiene ataque al estado general, porque es un proceso infeccioso. Entonces, eso hace la diferencia. En el síndrome diarreico, véanlo, no tiene ataque al estado general. Claro, si el paciente no es tratado y sigue con las evacuaciones y se deshidrata el paciente y entonces ya tiene taquicardia, está deshidratado y la deshidratación no solo es de agua, es de electrolitos también. Entonces es un paciente que ya pues no tiene hambre, porque con diarrea no se tiene hambre, aunque se tiene que seguir comiendo, es parte del tratamiento, es parte del tratamiento. Entonces, ya como no fue tratado el síndrome diarreico, pues el paciente se puede morir, aunque no tenga infección. Pero en sí, en su definición y en su característica, es esta la que ya mencionaste. Como en la característica del síndrome infeccioso, hay fiebre, anorexia y vómitos y ataque al estado general. Esos dos datos son muy importantes. La anorexia y vómitos también, pero fiebre y ataque al estado general hacen diferencia. Continuamos. Actualmente también se ha clasificado la diarrea en 3 tipos clínicos. Esto que implican una patogénesis y un enfoque terapéutico diferente. La diarrea aguda, acuosa. Esta es una diarrea líquida, sin sangre en heces, que puede contener moco y que tiene una evolución menor de 15 días. Habitualmente es menor de 7 días. Esto puede acompañarse de vómitos, fiebre e hiporexia, y su principal complicación es la deshidratación. Esta es causada por virus o bacterias toxígenas y no requiere de tratamiento antimicrobiano. La diarrea con sangre o disentería presenta sangre macroscópica en heces con o sin un cuadro disentérico franco y es causada en general por Shigella u otra bacteria invasora. Se acompaña con frecuencia de hiporexia y pérdida de peso, que traduce un daño importante a la mucosa. Esta requiere en general de un tratamiento antimicrobiano. La chericha histolítica Nueva. puede... Ah, sí.
entomoeba histolítica puede causar cuadros disentéricos graves en adultos jóvenes, pero es rara en niños pequeños. Así es. El niño pequeño no está en el suelo, el que todavía es de brazo. No está en el suelo y se supone que su mamá tiene toda la higiene, uñas cortas, que sabe lavarse bien las manos, no es solo lavárselas, es lavárselas bien. Y sus uñas deben ser cortas porque en la uña larga se alberga toda clase de microorganismos, incluso residuos de alimentos, incluso materia fecal. Pero cuando el niño, si la mamá no tiene la higiene adecuada, como por ejemplo en los cinturones de miseria de las ciudades, aquí en Mérida, en Yucatán, hay cinturón de miseria. Entonces, ¿de dónde van a coger el agua necesaria? El jabón, si es caro, de pastilla o en polvo o líquido, es caro. La ropa no es suficiente para cambiársela. Los pañales no son suficientes. Si son de tela, de gasa, hay que lavarlos muy bien. Entonces, eso puede propiciar, o de hecho lo propicia, que al niño se le contamine con algún agente infeccioso con el que no debe de estar en contacto porque todavía es de brazo. Otra cosa sucede también con los niños a quienes ya les comienzan a salir los dientes. Sienten molestia donde están saliendo los dientes y entonces chupan sus deditos para rascar o para aliviar la molestia que sienten allá, o si tienen lo que tienen agarrado o lo que puedan agarrar, un palito, una pluma, lo que sea, lo meten a su boca para quitar esa molestia que tienen allá. Y como eso está contaminado, de repente empieza con diarrea, de repente empieza con fiebre, y en el peor de los casos, pues puede infectarse con entamoeba histolítica. Adelante. Puedes continuar. La otra clasificación es la diarrea persistente. Esta se inicia en forma aguda, pero su evolución se prolonga por más de 15 días. Inicialmente la diarrea puede ser de tipo acuoso o con sangre, pero es más frecuente que sea con sangre y se vuelva persistente. En general hay una pérdida de peso importante. No parece existir un microorganismo más estrechamente asociado a la diarrea persistente, sino que su fisiopatología corresponde a una desnutrición aguda que retarda la regeneración del epitelio intestinal, por lo que su enfoque terapéutico es principalmente de tipo dietético. Entonces, más de 15 días tarda. Es diarrea persistente, si tarda más de 15 días. Y puede haber de verdad de pérdida de peso importante en esos más de 15 días. Sí. Sí hay. Definitivamente sí hay. Se desnutre el paciente. Y probablemente su flora intestinal no está normal. Ya está dañada por el agente que lo haya colonizado. No sabemos quién. A lo mejor giardia, a lo mejor otro tipo de agente. Esto es muy importante, y a más desnutrición, más inmunodeficiencia o más debilidad del sistema inmune, más infección. Ahora pasamos a sus complicaciones. Dentro de las complicaciones que puede ocasionar la diarrea, pues las más comunes son la deshidratación, puesto por la pérdida de líquidos, y también puede ocasionar, como acabamos de ver, la diarrea persistente. Otro tipo de complicaciones son la sepsis. Se debe sospechar en caso de fiebre intensa o hipotermia,
asociada asociada a ataque al estado general con alteraciones hemodinámicas y hematológicas. Es más frecuente en lactantes y en pacientes con inmunocompromiso. En estas circunstancias se debe tomar hemocultivos. También otra complicación puede ser la insuficiencia renal y puede ser funcional u orgánica por necrosis tubular secundaria a la deshidratación grave. También puede haber hilio paralítico en la distensión abdominal con ausencia o disminución de los ruidos peristálgicos debe ser un motivo para sospechar este tipo de complicación, que es casi siempre secundaria a hipopotasemia en niños desnutridos. Así es. También otra complicación es la neumatosis intestinal, que se puede presentar en casos de diarrea persistente en niños desnutridos o recién nacidos. Así es. Y es una situación muy grave. Pasemos al diagnóstico. Para para lograr diagnosticar esta enfermedad, este síndrome, es realmente no tan complejo. Se considera que un paciente tiene una diarrea cuando presenta más de 3 evacuaciones en las últimas 24 horas. Estas tienen que ser disminuidas de consistencia en relación a su patrón habitual. En bebés, el diagnóstico se va a establecer solamente si existe un mayor incremento en el número de evacuaciones y en la cantidad de líquido. También va a estar directamente relacionado con lo habitualmente observado. Esto es debido a que los bebés como comen más seguido, además van más al baño. Pues no se puede determinar exactamente un número, simplemente es conforme a lo habitual que hay un cambio en el número de evacuaciones y en la consistencia de estas. Así es, solamente que en el niño, si es niño de brazo, pues su mamá o la persona que lo cuida sabe cuántas evacuaciones ya hizo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y son varias evacuaciones en los recién nacidos que están siendo amamantados y los niños ya más grandecitos que tienen su nica para que se les enseñe a sentarse y esperar allá que venga la evacuación, pues también tiene que saber la persona que los cuida, ya sea la mamá u otra persona, cuántas veces ya evacuó. Es muy importante saber el número de veces que evacúa y saber cómo evacúa. O sea, averiguar y tener la seguridad de cómo es su hábito intestinal. Y eso va para todos. Uno cuando va al baño a defecar tiene que ver en la taza cómo es el color de sus heces, la consistencia de sus heces, el olor de sus heces. Tiene uno que saberlo para que cuando venga algo que no es igual, eso ya sabemos que cae dentro de lo anormal, fuera de lo habitual, como mencionas aquí. A eso se refiere. Cambió su patrón intestinal. Las características de su hábito intestinal se modificaron. Entonces, eso es de primera importancia. Pues lo primero y más importante es evaluar el estado de hidratación del paciente. Esto es para poder indicar el plan de tratamiento de hidratación que le corresponde. En segundo lugar, se debe identificar si existen otros signos de alarma o problemas asociados, como puede ser la fiebre intensa, distermias, distensión abdominal progresiva, evacuaciones con sangre, signos de desnutrición grave o diarrea persistente. Aquí pasamos a ver esta tabla que nos incluye los síntomas de la clasificación de la deshidratación. Una persona bien hidratada va a tener un estado general en alerta, los ojos van a estar normales, tiene la capacidad de llorar con lágrimas,
tiene la boca y la lengua húmedas, su respiración es normal, tiene una sed normal, la elasticidad de la piel es normal, el pulso es normal, el llenado capilar es menor a 2 segundos y la fontanela en lactantes pues es normal. Para esto, ¿Cómo es una fontanela normal, Lidia? pues no hay ninguna abultación ni cambio en la zona. Cambio en la zona, ¿cómo qué? En la zona de la fontanela. Sí. ¿Cómo qué? Que no esté hundida. Que no esté deprimida la fontanela, efectivamente. Si está deprimida y tiene un cuadro diarreico, eso habla de la deshidratación. Si el paciente está con un proceso infeccioso de cualquier tipo, no necesariamente intestinal, de cualquier tipo, y no ha comido, no ha tomado su leche, no lo han amamantado, por aunque le ofrezcan el seno materno, no lo acepta, y no lo han podido hidratar con agua, con leche en biberón, con un juguito. Hay que tratar por todos los medios que lo continúe haciendo. Pues en todo un niño deshidratado, uno de los primeros datos que hay que checar, así como dices, mucosas, ojos que quedan hundidos, lengua de perico, también la fontanela es muy importante y de primera importancia checarlo. ¿Será correcto checar esa es una pregunta aparte. ¿Será correcto o se checan las fontanelas de los niños cuando nacen, apenas nacen? Recuerden que hay una fontanela anterior que es la más grande y una posterior que es la más pequeña. Yo creo que no. ¿Por qué O sea, no? bueno, hay que tener mucho cuidado porque debe estar muy sensible, ¿no? Bueno, Pues sí, está, se debe hacer bueno, deberían de checarlo porque hay que hacer una evaluación general al niño, me imagino. claro. Hay que checarlo y cada vez que vaya al pediatra lo checa el pediatra. Vuelve a su consulta a los 2 meses. Consulta de crecimiento y desarrollo. Control de crecimiento y desarrollo o consulta de niño sano. Para que le digan, para que el doctor lo pese, lo mida, cuántos meses ya tiene, lo que ya debió aumentar en estatura y en peso, cómo está comiendo, qué está comiendo, cuántas veces al día defeca, cómo defeca. La mamá lo debe oler siempre, ver siempre, como les digo, ustedes deben ver cómo es su propia materia fecal, su propia orina, el olor. Entonces, y checan las fontanelas siempre. Si la fontanela anterior que está muy pequeñita, que es la más grande, la fontanela anterior es la más grande, si está muy chiquitita, eso es muy importante. Si el niño nace con las fontanelas demasiado pequeñitas o no las tiene, ese cráneo no va a crecer porque ya están soldadas las suturas de allá donde debe haber las fontanelas. Y si no crece el cráneo, ¿qué es lo que no va a crecer? El cerebro. Si no crece el cráneo, no puede crecer el cerebro. El cráneo no es el cerebro, el cráneo es el cráneo. Es una caja donde se aloja el cráneo, el encéfalo, como el ¿Se tórax. podría generar una presión intracraneal? Lo que va a ocurrir es que ese niño, al no crecer su encéfalo, va a tener retraso mental. Entonces, siempre hay que valorarlo ustedes como médicos. No puede ser que vaya a una consulta y no lo valoren.
Y no puede ser que a los 16, 17 años acuda la señora que es humilde, que no tiene, con trabajo sobreviven y que tiene que cuidar a varios niños, que no tiene quien la ayude, que el marido les hizo el favor de irse, así no la golpea ni la violenta todos los días. Y entonces su niño no creció bien, no habla, solo hace sonidos guturales, camina, pero pues quita su ropa, su ropita, no sabe lo que está haciendo. Y entonces de repente el médico la checa y se da cuenta que la señora le llevó una nota que le dieron en el hospital cuando egresó, cuando le dieron de alta después de que ella dio a luz. Y dice que tiene craneosinustosis, o sea, tiene unidas o selladas las fontanelas. Nadie se dio cuenta. Lo pusieron porque le tomaron radiografía de cráneo, pero nadie le dijo a la señora, nadie hizo nada y la criatura creció con retraso mental. Entonces, cuando nace una persona, porque es una persona, hay que checar todo, de la cabeza a los pies. Aunque lo lleven por un dedo que majó con la ventana por terco, todo hay que revisar. Eso es muy importante. Las fontanelas hundidas y el niño que tiene diarrea tiene su boca seca, su lengua está seca, la tiene hacia afuera, por eso dice lengua de perico. Y sus ojos están hundidos y está llorando, no tiene lágrimas. Su pielecita, la piel de su barriguita la coge uno con los dos dedos, índice y pulgar, y el signo del lienzo húmedo. La coge uno con las manos, pasa sus dos dedos sobre su barriguita y se arrugan, le salen plieguecitos. Signo del lienzo húmedo. Está deshidratado, las fontanelas están hundidas, aparte de todo lo que ya les mencioné. Y como extra les dije lo de la craneosinustosis para que estén pendientes. Que cuando nazca un familiar y ustedes digan, ¿y cómo están sus fontanelas? Sus molleras, como dicen las comúnmente el vulgo, el pueblo. ¿Cómo está su mollera? Entonces, ¿a qué edad se cierran? Como al año y medio, aunque hay unos que tardan un poquito más. Ya podemos seguir. Lo dije porque lo considero muy importante. Es muy importante. Bueno, estos estados en los que se puede clasificar como bien hidratado, deshidratado o en choque hipovolémico van a definir el tratamiento. Hay 3 planes de tratamiento, que es el plan A, plan B y plan C. Ahorita vamos a explicarlos un poco más en qué consiste cada uno de estos planes, pero si el paciente tiene diarrea, pero está bien hidratado con base a esta inspección y exploración, se da el plan de tratamiento A. Ahora, si se encuentra deshidratado, va a estar en un estado general inquieto, incluso irritable, los ojos hundidos, como comentábamos, puede llorar, intentar llorar y que no le salgan lágrimas. Esto es porque tiene un estado de deshidratación, tiene la lengua y la boca seca con saliva espesa, su respiración va a ser rápida, va a tener sed o cuando cuando intente beber agua, lo va a ver con, pues, rápido. En la elasticidad de la piel, el pliegue, pues, se deshace con lentitud. De hecho, no sé si alguna vez vieron ese TikTok de que si estás deshidratado, intentes en tus dedos, la piel de donde se unen tus falanges, que normalmente es arrugada, intentes arrugarla y si tarda en regresar a su estado normal, puede indicar una deshidratación, pues a eso se refiere. El pulso puede ser rápido, el llenado capilar es de 3 a 5 segundos y las fontanelas, como comentábamos, se encuentran hundidas. La fontanela se encuentra hundida y esto va a indicar un plan de tratamiento apropiado para el plan B. El choque hipovolémico. En el choque hipovolémico, el estado general del paciente va a ser inconsciente o hipotónico. Los ojos van a encontrarse. ¿Qué significa hipotónico? ¿Qué significa hipotónico? Cuando llevan al niño, el doctor dicen, este niño está hipotónico, ya sea chiquitito, puede nacer hipotónico, ya sea que esté deshidratado,
ya sea que tenga otra enfermedad y esté hipotónico. Puede ser un adulto que esté así por su gravedad. ¿Qué significa? Cuando tienen baja, pues medida de tono muscular. ¿Y cómo le vas a medir su tono muscular a un chiquitito? O al adulto, o al escolar. Los demás que lo están escuchando, no es solo para Ligia. ¿Será por sus movimientos y contracciones? Movimientos y contracciones, no. Sarife. No está Sarife. Solo mandó sus fotos, prendió, puso su foto y se fue. Maite. Maite Marisol también se fue. José Ibrahim. Podría ser, por ejemplo, cuando intentas alzar alguna extremidad y estas están flácidas. Está flácido. Está flácido. Si tú lo alzas, sus bracitos caen y sus piernitas igual. Y cuando un nené nace flácido, nace hipotónico, así están. Lo sacan y sus bracitos no los mueve como cuando nace el nené mueve sus brazos, mueve sus piernas. Entonces está flácido, así puede quedar el adulto en una situación de choque de gravedad igual. Entonces, ver la flacidez o la hipotonía de un paciente es un dato de gravedad, de gravedad. Seguimos. Gracias, Ibrahim, por estar presente. La boca y la lengua lo va a tener extremadamente secas. La respiración va a ser acelerada y profunda. La sed va a tener sed, pero no va a ser capaz de beber agua en el sentido de el proceso de ir a tomar agua y, o sea, eso va a ser muy dificultoso, pues como decimos, va a estar ya sea inconsciente o hipotónico. ¿Y si tú se lo das? ¿Y si tú se lo das? Pues si está inconsciente no va a poder tomar agua. Está consciente. Está chocado, pero puede estar consciente. Generalmente es así, inconsciente. No puede porque está grave, está en estado de choque. No puede tomarlo. Seguimos. Mejor me limito a lo que dice el libro y no les digo cosas de la experiencia clínica. Seguimos. Estás yendo bien. La elasticidad de la piel, en el pliegue se va a deshacer muy lentamente, en mayor a 2 segundos. Su pulso va a encontrarse débil o ausente. El llenado capilar va a ser mayor a 5 segundos y la fontanela se va a encontrar, en el caso de los lactantes, se va a encontrar muy hundida y se va a aplicar el plan C. Muy bien. Así que cuando llega un niño así, hacen el triage y dicen, este va para plan B, este directo a plan C. Y este se queda en el área de hidratación oral, plan A. Pasando a las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico es debido a que la mayoría de los casos de la diarrea cursan en forma benigna y curan espontáneamente en pocos días. Realmente no es necesaria la solicitud sistemática de exámenes de laboratorio. Sin embargo, sí hay circunstancias en las que son indicadas. Estos son los casos como si se encuentra la sospecha de cólera, en caso de diarrea con sangre que no cure después de 3 días de tratamiento inicial, en casos de diarrea persistente,
en casos con complicaciones infecciosas extraintestinales que pudieran tener un punto de partida intestinal, por ejemplo, como una meningitis por salmonella enteritidis. En estudios de brotes epidémicos, también en estudios epidemiológicos para investigar las frecuencias de microorganismos, patogenicidad de los mismos o sensibilidad a antibióticos, en cualquier tipo de estudios que esté relacionado con esto, o en casos de diarrea de adquisición nosocomial. Los exámenes que están al alcance de cualquier laboratorio clínico son el coprocultivo y el examen microscópico del moco fecal. El primero, el coprocultivo, va a permitir identificar las bacterias enteropatógenas y el examen microscópico del moco fecal, los leucocitos polimorfonucleares. ¿Por qué es importante la diarrea de adquisición nosocomial? Porque en un nosocomio, o sea, en un hospital, no solo hay un germen, hay muchísimos gérmenes y hay reacciones cruzadas. Entonces, las infecciones que se adquieren durante el tiempo de la atención médica en una institución de salud, entonces puede ser, o de hecho es más grave y riesgosa para la vida del paciente, porque son microorganismos distintos que son resistentes, ya tienen resistencia o tienen una sensibilidad cruzada, precisamente porque hay muchos microorganismos en el hospital. Por eso es más grave una neumonía intrahospitalaria o de adquisición nosocomial, diarrea igual. Entonces es más riesgosa, más grave. Así es. Por penúltimo, pasaremos al tratamiento. La atención integral o atención eficaz en los casos de enfermedad diarreica puede evitar más del 90% de las muertes, particularmente en los niños menores de 5 años. Aquí podemos encontrar en esta imagen, en este cuadro, el plan A y el plan B. El plan A es para la prevención de la deshidratación, porque si recordamos, en la clasificación de la hidratación de un paciente que se encuentra bien hidratado, deshidratado o con choque hipovolémico, el plan A se aplica a personas que se encuentran hidratadas. Esto es solo para prevenir la deshidratación. En este se aumentan los líquidos y se ofrece suero oral. Se puede continuar con la alimentación habitual. Se debe continuar. Se debe continuar con la alimentación. Si todavía está siendo amamantado, continúan dándole el pecho. Además de los líquidos o suero oral si es necesario, pero sigue con pecho. Y se debe reconocer, se le debe explicar a la persona que va a estar al cuidado del enfermo a reconocer los signos de deshidratación y otros signos de alarma. ¿Cómo va a saber reconocer esos signos de deshidratación y otros signos de alarma? Porque tú como doctora se los vas a explicar. Y están sentados en el cuarto de hidratación oral. Allá se sientan las mamás, están en un área de hidratación oral. De ella se quedan unas horas. Generalmente, con esas horas el niño ya recupera sus líquidos otra vez, su volemia, ya está hidratado, está tranquilo, no tiene calentura, no hay vómito, no hay nada, y ya se pueden retirar a su hogar con indicaciones médicas, y debe seguir con su alimentación, sus líquidos y su suero oral con las indicaciones que le dé el médico. Este sistema de suero oral, de hidratación oral, es lo que ha hecho que salga o que se resuelva el problema en más del 90% de los pacientes.
más del 90%. Entonces dejaron de morir los niños cuando llegaban y de una vez soluciones en la vena, ayuno, y no debe de ser, no debe de ser. Entonces eso es un gran hito en la medicina porque logró abatir en un 90% el que los niños evolucionaran mal y o murieran. Que lo aprendan bien, que lo aprendan bien. Es una cosa sumamente importante. Así es. Pues como comenta la doctora, en el Kumate nos explican un poco acerca de cómo esta fórmula cuyo nombre oficial es vida suero oral, en México, pues realmente ha ayudado al tratamiento de el síndrome diarreico y en reducir la mortalidad. También, o sea, nos explica que pues es un polvo que se disuelve en 1 litro de agua y pues realmente es de fácil acceso. Pasando al plan B, este es cuando se encuentra el paciente en deshidratación. Se tiene que realizar el cálculo de pérdidas previas, que es la pérdida del peso de 5 a 8% y más las actuales y el gasto fecal de 5 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Aproximadamente de 70 a 160 mililitros por kilo. Se debe iniciar con el vida suero oral de 100 mililitros por kilo para 4 horas. Esta administración va a ser fraccionada cada 30 minutos mediante una taza y cucharadita. Se puede modificar las dosis y el plan según la respuesta del paciente. Entonces, 100 mililitros por kilo, si el niño pesa 5 kilos o 6 kilos, son 600 mililitros que debe tomar en 4 horas. Y esos 600 se le va a dar fraccionado aquí, como dice, cada 30 minutos. Entonces, deben ustedes dividir 600 mililitros, dice para 4 horas y administrar cada 30 minutos. 4 horas tienen 8 periodos de 30 minutos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Entonces, pues va a dividir los 600 mililitros entre 8 para saber cuánto le van a dar cada 30 minutos. O cada ratito le dan hasta que se cumplan los 30 minutos y la cantidad que calcularon. ¿Cómo se le va a ofrecer? ¿Con una tacita o por cucharaditas? La cosa es que lo tome. No quiere la taza, no quiere el vaso, con cucharita. Y según De su hecho, respuesta, se modifica el plan. explica que a veces los niños, como en el estado de deshidratación, se aumenta la sed, pues puede que lo intenten tomar más rápido, pero sí se debe respetar por lo menos los 20 minutos entre cada toma. Claro, para que no vayan a vomitar o no se distiende el estómago. Y el gasto fecal que dice arriba, dice gasto de pérdidas previas, pérdidas de peso de 5-8% más actuales. Gasto fecal 5 a 20 mililitros por kilo por hora. ¿Cuánto es? Pesa 6 kilos. De 5 a 20 mililitros por hora. Podemos coger un término medio. 15 mililitros por kilo, 6 kilos por hora. Que hagan el cálculo y me lo dicen. ¿90? 90 mililitros pierde por hora.
Ahí está. Cálculo de pérdidas previas, aproximadamente ya más 70 a 160 mililitros por kilo. Fíjense a cuánto sube la pérdida. Es un montón. Por eso el niño, si no es tratado, llega entonces al estado de deshidratación ya importante y al estado de choque. Entonces, vean qué importante es la vigilancia y aprender bien todo esto para que cuando les toque sus prácticas clínicas ustedes hagan estos cálculos, porque en pediatría todo es a base de cálculos de acuerdo al peso de la criaturita y a su edad. Imagínense un recién nacido, imagínense un prematuro. Es un trabajo muy fino, meticuloso, complejo. ¿Seguimos entonces? Sí. El tratamiento antimicrobiano de primera elección es con fluoroquinolonas. Por ejemplo, el ciprofloxacina de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. O también puede ser ofloxacina de 300 miligramos vía oral cada 12 horas. O también puede ser norfloxacina de 400 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. También en el tratamiento de primera elección está el ácido nalidíxico. Creo que hubo como un error de redacción en la diapositiva. No se ve bien y no se oye bien. Ah. Ácido nalidíxico. Es ácido nalidíxico, 1 gramo por día durante 5 días. O ceftriaxona o acitromicina. Acitromicina. Todo es por kilo de peso. Ahora vamos a pasar al plan C. En el libro del Kumate nos presenta este esquema para la aplicación del plan C, que consiste en: se puede administrar los líquidos intravenosa inmediatamente. En caso de que sea así, se comienza con líquidos intravenosa inmediatamente y se intenta administrar vía suero oral, mientras en lo que se consigue iniciar la vía intravenosa, la administración de la solución Hartmann o solución salina isotónica al 0.9%. Esto es de acuerdo con el siguiente esquema, que es: en la primera hora son 50 mililitros por kilo, en la segunda hora son 25 miligramos por kilogramo y en la tercera hora son 25 mililitros por kilogramo. Se debe evaluar al paciente continuamente y si no hay mejoría, se debe aumentar la velocidad de la infusión. Cuando pueda beber, usualmente dentro de 2 a 3 horas, se pasa al vida suero oral en dosis de 25 mililitros por kilogramo por hora, mientras se sigue con la vía intravenosa. Al completar la vía intravenosa, se evalúa al paciente para seleccionar el plan A o el plan B y se retira venoclisis. O se repite el plan C. Si se repite el plan C, ¿qué significa? Que se reinicia todo el esquema. ¿Pero qué significa si se reinicia todo el esquema del plan C? Se vuelve a las medidas de la primera hora. No. Dice repetir el plan C. Al completar y B, no se ve.
Al completar IV intravenoso, evalúa el paciente para seleccionar el plan A o el plan B y retirar venoclisis o repetir el plan C. ¿Qué significa? Pues que sigue grave y tienen que continuar con soluciones parenterales. Es el plan C. Sí. Plan C, comienza el líquido intravenoso inmediatamente. No mejoró, sigue chocado, no ha mejorado. Entonces, continúa el plan C, otra vez se comienza con el plan C. Por eso no apenas mejore, le quitan la venoclisis. Ese es un error. No sabes qué va a pasar después. Ahora, si se selecciona el plan A, quiere decir que mejoró, salió del estado de choque, se ha mantenido estable, porque puede salir del estado de choque y luego volver a caer en él. Se mantiene estable y luego entonces se selecciona ya sea el plan A o bien el plan B. No solo lean o memoricen, analicen lo que están leyendo. Analícenlo. Como comenta la doctora, si se aplica el plan A, se debe observar durante 2 horas para asegurarse que el responsable del paciente pueda mantenerlo hidratado con vida suero oral y alimentarlo en su domicilio. Pues sí, si ven que la persona que lo trajo no es muy de fiar, por alguna razón, no estamos para juzgar, no es muy de fiar, no le doy de alta. Lo dejo hasta que esté perfectamente bien el niño. Y se solicita a otro familiar que esté más centrado, más consciente de las cosas. Eso ya es en la práctica clínica, pero tienen que analizar lo que leen, si no solo lo leen, sin analizar nada. Continuamos. En caso de que no se pueda administrar los líquidos intravenosa inmediatamente, se debe preguntarse si se puede referir a un lugar cercano que se encuentre a menos de 30 minutos. En caso de que sí se pueda, se va a referir inmediatamente y se va a preparar vida suero oral y se le debe enseñar a la persona que está al cuidado en cómo darlo con jeringa en el camino, en lo que llega al lugar. Fíjense qué difícil es, en el camino. Y hay que tener mucho cuidado con el paciente sentado, con el pechito pegado, la espaldita pegada al pecho de la mamá, porque hay que tener mucho cuidado porque puede broncoaspirar y ahogarse allá en el camino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dice aquí a una distancia menos de 30 minutos. Si el niño ya salió del choque y estoy vigilando o decidiendo si lo paso ya a plan A o plan B y vive en Tecash, desde luego no le voy a dar de alta. Son como 2 horas de viaje. En el camino pasa algo y se muere. Lo que hicimos de nada sirvió. Y lo peor de todo es que se pierde una vida y no estamos trabajando para que se pierdan vidas. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Seguimos. Sí, en caso de que no se pueda referir a un lugar cercano que esté a menos de 30 minutos, en el esquema entra si se sabe usar una sonda nasogástrica. Si se sabe usar, se debe comenzar el vida suero oral de 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora durante 4 horas hasta 120 mililitros por kilogramo. Se debe evaluar al paciente cada hora. Si vomita, tiene una distensión abdominal, se debe dar de 5 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Si no mejora en 2 horas, se debe remitir para tratamiento intravenoso.
Después de 4 horas, se debe evaluar al paciente y se selecciona el plan de tratamiento A, B o C. En caso de que no se sepa usar sonda nasogástrica, de forma urgente se debe referir para vía intravenosa o sonda nasogástrica. En ese caso se debe preparar el vidasuero oral y se debe enseñar cómo administrarlo con una jeringa durante el trayecto. Muy bien lo que dice el Kumate. Con las modificaciones que en el momento del manejo haga el paciente, el médico, lo que considere pertinente. Adelante, para que terminemos con los 2 temas. Sí. Por último, ya pasamos a la prevención. Y pues la prevención es realmente sencilla, como le hemos estado comentando. Para empezar, es la promoción de la lactancia materna. Esto es muy importante para el bebé porque sabemos que tiene amplios beneficios para el hijo. Entonces, pero pues por distintas razones, a veces no se logra mantener la lactancia materna los 4 a 6 meses mínimos. También se deben mejorar las prácticas de ablactación. Que es la agregación de los alimentos no lácteos a la alimentación del bebé. Esto es porque, como comentábamos, que a veces las frutas pues no se lavan bien, todo ese tipo de cosas. Pues sí es un aspecto importante cuando se empieza por parte del bebé a ingerir ese tipo de alimentos. Se debe usar agua potable en suficiente cantidad. También esto es para la eliminación adecuada. También se debe realizar la eliminación adecuada de excretas. Se debe lavarse muy bien las manos. También hay que hacer un manejo adecuado de heces en niños que tengan diarrea y se debe propiciar la vacunación contra el sarampión. Esto es porque después del sarampión el paciente se encuentra en un estado vulnerable para las diarreas y que puede venir con complicaciones, con amplias complicaciones. Y hay que ver qué edad tiene el niño. Si ya está en la edad de que lo vacunen contra el sarampión, eso lo decide, se los indica el pediatra. Para cada vacuna hay una edad. Triple viral, la quíntuple, la sextuple, para cada una de ellas hay una edad. Aquí se resume en higiene en todos los aspectos, higiene en todos los aspectos. Y nadie entra a abrazar a una criaturita y menos a besarla. Es una puerqueza hacer eso. Es un atentado contra su salud. Y el agua potable que tomamos, doctores, no es potable. Hay que hervirla. Y el agua purificada que tomamos no es purificada. Hay que hervirla para una criaturita. Es agua purificada, hervida. Así debe ser. En el cinturón de miseria, en la gente donde los recursos económicos son mínimos y apenas pueden conseguir a la semana un botellón de agua, si es que lo pueden conseguir. No hay ni forma para hervirlo, no hay gas butano, puede ser con leña, en fin. Por eso en esos lugares hay más diarrea, más desnutrición, más muertes por enfermedades intestinales infecciosas, porque la higiene, pues no es que no quieran. Hay gente que lo sabe y no quiere, pero donde está la situación así, aunque quieran, no tienen los medios para hacer las cosas de manera adecuada. De todas maneras, hay que explicárselos y ofrecerles estrategias o enseñarles estrategias para que si no pueden hacer una cosa, hagan otra. Y la cosa es cuidar al máximo a sus criaturas. Muy bien. Pues eso es todo por parte del equipo 3.
Muy bien, muy bien. Entonces sigue el equipo 4, según me dijo Osmar. Con síndrome disentérico por bacterias. ¿Qué pasó con el equipo 4? ¿Ya se fueron? ¿Ya se puede ver la presentación? Sí. Hace un momento te llamé, Sarita, y no contestaste, no estabas. No, doctora, lo que pasa es que estaba comparando los planes de tratamiento que estaba mencionando la compañera y justo en ese momento no pude escuchar lo que preguntó. Una disculpa. Bueno, Bueno, adelante entonces. Sarife, Ileana, Jordi, Josué y Ana Alexandra. sí, pues buenos días, somos el equipo Buenos 4. días. Vamos a presentar el síndrome disentérico por bacterias. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? De acuerdo, pues vamos a comenzar con la definición de la enfermedad. Pues el síndrome disentérico o disentería, o incluso también conocido anteriormente como flujo de sangre, pues se trata de este trastorno inflamatorio del intestino, especialmente el colon, y que pues se ve caracterizado por una diarrea con moco y o sangre en las heces. Así como nos comentaba nuestra compañera Ligia del equipo anterior, pues también en esta enfermedad se ve caracterizada por escasa materia fecal, por pujo y tenesmo rectal, ¿no? Como comentamos, pues esta sensación que tiene el paciente de que quiere evacuar, pero simplemente no puede. Y pues en este caso, como veremos que el agente causal son las bacterias, pues nos referiremos a esta enfermedad como una disentería bacilar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, respecto a la etiología, como les comenté, el agente causal de esta enfermedad son las bacterias y sobre todo los miembros del género Shigella. Como ven, este género comprende de bacilos gram negativos anaerobios facultativos, es decir, pues aquellos que se desarrollan tanto en la presencia como en la ausencia de oxígeno, y también son inmóviles. Pues bueno, como ven, hay 4 especies de Shigella que provocan la shigellosis. Esta es una infección aguda invasiva que comúnmente se manifiesta como una disentería, y pues estas especies son la S. sonei, la S. flexneri, la S. dysentery y la S. boydii. De estas 4 especies, la que es responsable de la mayoría de las infecciones, ¿no?, sobre todo en países desarrollados, pues sería la S. sonei. Y por otro lado, la que es responsable de las infecciones más graves sería la S. dysentery, como veremos más adelante. Y algo curioso que leí, pues es que de acuerdo a análisis de ADN, pues estos han determinado que estas 4 especies forman parte, o más bien son biogrupos que se encuentran dentro de la E. coli, pero aún así, pues estas especies han conservado sus nombres históricos para no generar alguna confusión. Muy bien. Siguiente, por favor. De acuerdo. Ahora mi compañera les hablará sobre la epidemiología. Muy bien. Buenos días, soy Alexandra y para Buenos comenzar días. con la epidemiología, bueno, hay que saber que el ser humano es el único reservorio de estas bacterias y esta shigellosis se va a transmitir de una persona a otra por vía fecal oral, principalmente a partir de personas con manos contaminadas y con menos frecuencia a través de agua o alimentos. Se sabe que del 8 al 12% de las diarreas de niños es causa de esta shigella y representa aproximadamente el 15% de las muertes asociadas a diarrea en general. Las muertes también van a ocurrir con mayor frecuencia entre los 2 y 6 meses
y la tasa de morbilidad es independiente del estado nutricional. También se estima que en el mundo ocurren 3.1 millones de muertes a causa de diarrea cada año en países de desarrollo, y estas muertes van a corresponder al 15% para la descendencia. Como ya había mencionado, los seres humanos son el único reservorio para la Shigella, y también el libro mencionaba que en Estados Unidos cada año se van a producir casi 450,000 infecciones por esta bacteria, y 150 millones de casos van a ocurrir en todo el mundo. De esos, el tipo de Shigella soneni es responsable de casi un 85% de las infecciones, pero en los países en desarrollo va a predominar la Shigella flexneri. También la shigellosis es una enfermedad principalmente pediátrica, y el 60% de las infecciones van a afectar a niños menores de 10 años. Esta es una enfermedad endémica en adultos y es frecuente principalmente en varones homosexuales y en los contactos domésticos de los niños infectados, por lo que los pacientes con mayor riesgo de esta enfermedad son los niños, ya que acuden a jardines de infancia, guarderías y cárceles, los padres y familiares que pueden producir los brotes epidémicos, y como ya había mencionado, los hombres homosexuales y las comunidades que tienen un bajo nivel de higiene personal o de normas sanitarias bajas. A ver. Niños en jardines de infancia, guarderías y cárceles. Bueno, hay niños que nacen en cárceles. Y allá los amamanta su mamá hasta que ya se los quitan. Y pues pueden ser adolescentes que estén en la cárcel también. Hombres homosexuales, comunidades con las que los niveles de higiene personal, sí. Muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, contra la patogenia, como ya había mencionado, el ser humano es el único reservorio de estas bacterias y se va a transmitir de una persona a otra por vía fecal oral y, aunque menos frecuentemente, por medio de agua u otros alimentos. Esto va a empezar cuando la Shigella va a invadir y replicar en las células que tapizan el colon. De ahí hay unas proteínas que contienen genes estructurales que van a intervenir en la adherencia de estos microorganismos en la célula, así como en la invasión, la replicación intracelular y la diseminación de esta hacia otras células. Estos genes se van a encontrar en un plásmido de virulencia, pero su regulación va a corresponder a genes cromosómicos, por lo que la presencia de este plásmido no va a garantizar una actividad genética funcional. Se ha visto que las shigellas parecen ser incapaces de unirse a las células mucosas diferenciadas, por lo que en lugar de ello se ha notado que invaden en primer lugar las células M de la placa de Meyer. Esta bacteria utiliza un sistema de secreción. Para entrar un poquito en contexto, los sistemas de secreciones son aquellas nanomáquinas que poseen las bacterias que van a ser especializadas en enviar proteínas u otras moléculas biológicas al exterior que le van a permitir a estas bacterias interaccionar con el medio en el que se encuentran, así como con otros organismos que forman parte de su hábitat. Esta bacteria va a utilizar el sistema de secreción tipo 3, que es el que va a intervenir en la secreción de 4 proteínas, la IPA-A, la IPA-B y la IPA-C y la IPA-D. Estos se van a liberar en las células epiteliales y en los macrófagos, que van a hacer que se ondulen las membranas de las células diana, lo que va a permitir que estas bacterias sean engullidas. Una vez dentro, estos van a analizar las vacuolas fagocíticas y se van a replicar en el citoplasma de la célula del hospedador. Con esta reorganización que ocasiona los filamentos de actina en las células del hospedador, estas bacterias van a ser empujadas a través del citoplasma hasta células adyacentes, donde va a tener lugar el paso de una célula hacia otra.
Y por lo tanto también estos microorganismos van a tener una protección frente a la destrucción inmunitaria y también van a sobrevivir a la fagocitosis al inducir su propia apoptosis. Este proceso también va a ocasionar una liberación de la interleucina 3, que va a traer a los leucocitos polimorfonucleares hacia los tejidos que han sido infectados y van a desestabilizar la integridad de la pared intestinal y van a permitir que lleguen más bacterias hasta estas células para que se hagan más profundas. Y ahora mi otra compañera va a explicar el siguiente tema. La Shigella es agresiva, muy agresiva. Bueno, pues buenos días, soy Ileana. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas y más o menos difiere un poco en las lecturas, pero se va a presentar aproximadamente a los 1 o 2 días después de la infección y por lo general se va a presentar diarrea grave con presencia de sangre, moco o pus, fiebre que puede llegar hasta los 38 grados, dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos. Ahora, hablando sobre lo que son las complicaciones, vamos a tener que, bueno, las complicaciones más frecuentes van a ser lo que es la deshidratación y la desnutrición, y pues la diarrea, la fiebre son las causantes de esto. Se pueden presentar en algunos casos úlceras graves, también el síndrome urémico hemolítico, que en este caso también va a ser una complicación de la Shigella y es un poco frecuente, sin embargo, pues sí se va a presentar y puede producir anemia hemolítica, trombocitopenia e incluso puede llegar a lo que es la insuficiencia renal aguda. Puede haber lo que es bacteriemia, en especial los niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años. Y también pueden haber otras complicaciones que van a ser menos frecuentes, como convulsiones en niños. Esto en ocasiones se puede deber por lo que es la fiebre alta, pero también se puede deber directamente por la bacteria, miocarditis y en raras ocasiones también perforación intestinal. Mi siguiente compañera va a explicar la siguiente diapositiva. Muy bien. Buenos días, soy Josué y en cuanto al Buenos días. diagnóstico, tenemos que se va a realizar a través de coprocultivo, aislamiento y cultivo, en el que nos va a ayudar a determinar el agente causal. Y en el examen directo, pues se va a observar la presencia de moco, sangre y pus en las heces que nos indiquen signos de disentería. Siguiente. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que la hidratación oral va a ser fundamental para mantener un buen balance de líquidos y electrolitos en el paciente. También tenemos la terapia nutricional, que va a ser necesaria, ya que pues, se ha visto que en los niños que incluyen este tratamiento, pues suben de peso y disminuyen la duración de la diarrea que presentan. Y según el libro de Tai, el consumo de bananas verdes ha sido empleado para este fin y se ha visto que ha sido eficaz y efectivo. Y tenemos a la terapia antimicrobiana, en donde se va a prescribir trimetoprim con sulfametatoxazol y con ampicilina. Pero, sin embargo, las cepas de la Shigella han adquirido resistencias a estos agentes antibióticos a lo largo del tiempo y actualmente se recomienda usar ciprofloxacina, acitromicina o ceftriaxona, aunque también pues, se ha reportado resistencia también a estos, por lo que lo más conveniente es hacer una prueba de sensibilidad a los antibióticos para poder elegir el adecuado. Siguiente.
en el cual los antibióticos pueden reducir los síntomas y eliminar la Shigella. Y tenemos que el tratamiento para los adultos va a incluir a la ciprofloxacina y se va a dar 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 3 a 5 días. La citromicina se va a dar 500 miligramos por vía oral el día 1 y luego 250 miligramos una vez al día durante 4 días. También se va a dar ceftriaxona, que son 2 gramos una vez al día por vía intravenosa durante 5 días. Y para el tratamiento en niños tenemos la ceftriaxona, que se va a dar 50 miligramos por kilogramo intravenosa una vez al día durante 5 días. Y la acitromicina, que se va a dar 10 a 12 miligramos por kilogramo por vía oral en una sola dosis en el primer día, seguida de 6 miligramos por kilogramo una vez al día durante 4 días. Siguiente. Buenos días, yo soy Jordi y vamos a hablar acerca del pronóstico, en Buenos donde días. vemos que va a tener un buen pronóstico esta enfermedad porque en la mayoría de los pacientes se va a presentar una mejoría alrededor de 2 días después de que se inicie el tratamiento. Y pues en algunos casos en los que no se utiliza antibiótico, se va a ver una mejoría a partir del 5º día. También vemos que la rehidratación oral pues suele ser satisfactoria en la mayoría de los casos, en la mayoría de los pacientes, pero en aquellos pacientes que también estén en riesgo pues se puede considerar la hidratación intravenosa. Al igual que en ciertas infecciones severas, se tiene que la duración es de 3 o incluso hasta 6 semanas. Y en aquellos pacientes de alto riesgo, llámese lactantes, aquellos que están deshidratados, pues deben de, o aquellos que no tienen una respuesta adecuada al tratamiento inicial, deben ser vigilados de cerca y se debe decidir el manejo, ya sea que se hospitalice o que haya un cambio de antibiótico. Siguiente. Y por último tenemos a la prevención, que como se mencionaba en la enfermedad anterior, la higiene es lo que principalmente va a ayudar a prevenir, ¿no? Los hábitos higiénicos. También, como se mencionaba en la exposición anterior, el fomento de la lactancia materna en los lactantes pues también va a ayudar a prevenir cualquier tipo de infección de este tipo, así como beber agua potable o incluso hervirla, como mencionaba la doctora hace un momento, también nos va a prevenir de ese tipo de infecciones, así como evitar alimentos que provienen de aguas contaminadas, ¿no? Como el pescado o incluso las carnes que no están bien cocidas, pues se deben de evitar, principalmente también en niños, así como el lavado frecuente de manos que debemos de tener, como ya sabemos, y el lavado de los alimentos que vayamos a manejar, que vayamos a manipular, también representan algo significativo para prevenir esto. Entre otras cosas también donde hay bebés, se debe desinfectar aquellas áreas en donde se cambian pañales o donde se desechan esos pañales, se debe de desechar adecuadamente. También evitar, en la medida de lo posible, ¿no? Evitar llevar a los niños en ciertas guarderías, escuelas o grupos de juegos en donde se conozca que haya niños con esos casos o cuando el niño presenta pues esta disentería. Y pues a grandes rasgos eso sería todo por nuestra parte. Ustedes han escuchado que a veces una mamá se queja porque su niño tiene catarro o tiene diarrea y no lo quisieron aceptar en la guardería y se quejan. Se quejan y no lo aceptan. No lo aceptan porque si tiene catarro le va a dar catarro a todos. Y si tiene diarrea le va a dar diarrea a todos. Por eso no lo aceptan y tienen razón. El problema es que
De unos años para acá, pues la mujer ha tenido que salir a la calle a trabajar, dada la situación económica mundial que se vive. Y en nuestro país, ni qué decir. Entonces, eso hace que se contrate una persona que los cuide o bien que vayan a las guarderías, que son sitios en donde se pueden adquirir infecciones que en una casa con higiene adecuada no se adquirirían. Lo mismo ocurre con el paciente que se hospitaliza, o la persona que está en un albergue, el anciano que está en un albergue, el paciente demenciado que no sabe qué hacer y coge su materia fecal y la come, o la unta en su ropa, en sus manos. Por eso tienen que cuidarlo, porque no sabe lo que está haciendo. Y en las cárceles, pues no digamos, ni siquiera sabemos todas las cosas que pasan. Y creo que al menos yo no las quiero saber, porque son demasiado, pues son muy complejas y son terribles. Entonces, todo tipo de infecciones puede haber allá, contaminación, contagio, y son muchas cosas. Si retroceden un poquito las diapositivas, solo quiero decir de un dato y se acabó. Si la retroceden donde dice lo de miocarditis, síndrome urémico hemolítico es un síndrome grave, ya explicaron cómo es. Otras complicaciones son poco frecuentes, como convulsiones en niños, miocarditis y en raras ocasiones perforación intestinal. Hasta en los adultos puede haber miocarditis por infección por agentes gram negativos, como la Shigella, es un gram negativo. Puede ser que sus toxinas son las que ocasionan la inflamación del miocardio, o el propio agente sea el que lo haga. Puede pasar desapercibido y puede no. A lo mejor el paciente tiene una taquicardia fuera de lo que debe ocasionar un cuadro de estos, por arriba de esto, y entonces eso obliga a tomar un electro, o se piensa, o se sabe que los gram negativos pueden ocasionarlo, y si es un paciente adulto, pues le hacen un electrocardiograma como parte de su valoración, normal o normada, más bien, ¿no? Su valoración ya normada como parte de su protocolo de valoración. Pero vean la importancia que tiene. Y en los otros agentes que ya se revisaron, ninguno causa miocarditis. Entonces, ese es un punto, que ese dato hace diferencia con los otros. Y también el síndrome urémico hemolítico no lo causan los otros. Es otro dato que hace diferencia con los otros agentes que ya se revisaron hoy. Por eso se los puntualizo para que lo tengan pendiente y no lo vayan a confundir. Estos hacen diferencia. Y la Shigella, como dice aquí, puede causar perforación intestinal, como la salmonela también la puede causar. Y hace diferencia con los otros agentes que vimos. Entonces, ustedes pueden hacer su tabla donde pongan semejanzas y diferencias entre y estos agentes de los distintos tipos de diarrea que ya vimos. Es solo una sugerencia, y para que lo puedan tener pues más en la mente y no se confundan. Muy bien, pues ya se ha dicho lo que se debe de decir. Y vean cómo la diarrea se presenta en el mundo entero. En el mundo entero. Y como siempre, las clases sociales débiles pues son las más afectadas, las más agredidas y donde hay más mortalidad. Sin embargo, en gente mayor, muy mayor, también pues hay gente que muere porque tiene otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o tiene obesidad, y su diabetes es de larga evolución, aunque no lo fuera tanto. Si ya tiene complicación como insuficiencia renal, unido un paciente que tiene insuficiencia renal por cualquier causa, hace una diarrea aguda, una diarrea prolongada,
una diarrea disentérica o una diarrea infecciosa, ese paciente, si se deshidrata, si no se le atiende a tiempo y se deshidrata o hace un choque hipovolémico, deterioran aún más sus riñones. Entonces eso es algo que no se debe de permitir. Y su depuración de creatinina, si estaba en 70, con un cuadro diarreico agresivo, como los que ya se mencionaron, pues sufre lesión renal a la previa que ya tenía, o sea, se agrega, se añade y se suma. Entonces, puede ser que si lo atienden a tiempo, regrese a su domicilio siempre con 70 de filtrado glomerular, pero puede ser que no. Puede ser que regrese con 60, con 65 o con menos. Entonces, hay que averiguar en la historia clínica las comorbilidades que puede tener un adulto de la edad que sea, si es mayor con mucha razón, y por el contrario, en los principios, al principio de la vida o en el inicio de la vida, también hay que tomar muy en cuenta que el niño es muy lábil y entonces hay que cuidarlo para que no haga problemas de este tipo, porque también puede hacer una insuficiencia renal aguda, un estado de choque del que de luego ya no pueda salir. Y recuerden que el niño que está hipotónico al nacer o hipotónico por un estado de hidratación o hipotónico por una infección del sistema nervioso central, eso indica gravedad. Son puntos a tener en cuenta. Nadie debe estar hipotónico, nadie. Bueno, pues han presentado bien los dos equipos. Entonces, el lunes vemos amibiasis intestinal, absceso hepático amibiano, ascariosis y ulcinariosis. El martes, que es día inhábil, pues yo vengo a mi trabajo normal y ustedes, pues en su casa, como están ahorita, vamos a ver infección por el Helicobacter pylori. Así fue el acuerdo que ustedes hicieron. ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ese día nadie estaba. Infección por el Helicobacter pylori. No les va a pasar nada. Si en un día marcado como inhábil en la facultad, tienen clase. Cuando sean internos ya verán qué se hace con los días inhábiles. La Navidad, con esto, eso ya no existe. Y aquí se festeja atendiendo a los pacientes, dando el servicio a los pacientes. Es algo muy, pero muy bonito y reconfortante. El martes vemos entonces infección por Helicobacter pylori. Ya vimos disentería bacteriana y amibiana. Vamos a ver amibiasis hepática el lunes, un absceso hepático amibiano, ascariosis y ulcinariosis. Entonces, el miércoles, el mintiasis ya la vimos, ¿no? Ya la vimos al principio. ¿No es así? No, ¿por qué nadie me contesta? El mintiasis ya la vimos. ¿Por qué nadie contesta? Ya se fueron. No, doctora, estaba revisando si ya habíamos visto ese tema. Pues lo vimos al principio, que yo recuerde cuando vimos antihelmínticos, vimos al principio, bacterias, virus, hongos,
protozoarios y helmintos. Ah, sí, tiene Se razón, puede doctora. añadir helmintiasis. Se repasa otra vez, es bueno hacerlo. Aquí, si ustedes ven su programa en su computadora, dice, explica la historia natural de la enfermedad y sus niveles de atención. Entonces, de estas diarreas que ya presentaron, hagan la tarea de la historia natural de la enfermedad, eso es aparte, de el síndrome diarreico por virus, por bacterias, el síndrome disentérico por bacterias, hagan la historia natural de la enfermedad. Es una tarea, ¿Cómo, doctora? No entendí. sí, como una tarea aparte, hagan la historia natural del síndrome diarreico por virus y por bacterias. Ya estudiaron la enfermedad, es más fácil hacer la historia natural de la enfermedad, porque al principio así pedía con otras patologías y así lo vimos, pero ahorita se vio la enfermedad completa, pues allá está la historia natural. Entonces, como tarea hagan historia natural del síndrome diarreico por virus, por bacterias, historia natural, puede ser historia natural del síndrome diarreico, y allá añaden virus, bacterias y síndrome disentérico por bacterias. Hagan la historia natural y la historia natural de la infección por Helicobacter pylori para el grupo que presenta el martes, como una tarea aparte. Pero vamos a ver la infección por Helicobacter pylori, no solo explicar la historia natural. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Sí. Y el lunes, van a hablar de amibiasis intestinal y absceso hepático amibiano. Hacen la historia natural de la amibiasis intestinal como tarea aparte. Lo suben a la plataforma. Cuando lo terminen, les doy de aquí al miércoles para que lo suban y les pido el favor de que me lo manden a mi correo. Disculpe, doctora. Entonces vamos a realizar el historial natural de la enfermedad de la diarrea por virus, por bacterias y la amebiasis y lo subimos a plataforma y se lo enviamos por WhatsApp. A eso. Sí. De aquí Ah, al ok, miércoles. doctora. ¿Cuenta como ADA o es una tarea extra? No, ninguna de las tareas les da puntos para el examen. Eso me lo explicaron los doctores en la reunión que hubo hace 2 semanas. Pero sí deben hacer tareas. El hecho de hacerlo, tú contéstame, ¿es útil o no es útil? Si no cuenta como ADA. Es útil, doctora, solamente que sí me sacó un poco de onda que pues ajá, tengamos que subirlo igual de plataforma. ¿Qué tiene? Lo pueden subir. Ah, sí, está bien, doctora. Claro, lo pueden subir. No va a contar el examen. En el examen va a contar el examen. Y van a hacer la historia natural de amibiasis intestinal. De aquí, hoy ¿qué día es? Jueves. Está para el otro jueves. Y nosotros seguimos todos nosotros con las demás enfermedades, patologías que solicita el programa de este curso. Pues entonces nos vemos el lunes con amibiasis intestinal, absceso hepático amibiano, ascariosis y uncinariosis. ¿A qué equipo le corresponde? ¿A qué equipos, perdón, les corresponde?
Al equipo 2 nos toca de la pylori, doctora. Es para el martes. Sí. Y para el lunes, amibiasis intestinal, ¿a qué equipo? Amibiasis hepática al 1, doctora. Amibiasis hepática. El equipo 1. Sí. ¿Y a qué equipo entonces le toca amibiasis intestinal? Hoy solo vinieron 11. O 10. Doctora, 10. creo que eso no está en la planeación, pero se va a agregar. ¿Cómo está? No lo escuché bien. Parece que amibiasis intestinal no aparece en la planeación, pero no sé si se va a agregar. Porque creo que no está asignado a ningún equipo. Pues yo lo dije desde la semana pasada. Dice aquí, fíjense, para que vean que leen y no lo piensan bien, jóvenes. Disentería bacteriana. Ya la vimos hoy, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Dice aquí en el programa, disentería bacteriana y amibiana, página 7. Yo dije síndrome disentérico, yo dije amibiasis intestinal. No es lo mismo. ¿Está o no está en el programa? ¿Quién me dijo que no está en el programa? Que me conteste. ¿Está o no está en el programa? Entonces sería disentería amibiana, o como no entendí muy bien. Estoy preguntando, ¿está o no está en el programa? ¿Por qué no contestan, doctores? Sí, bueno, a mí me aparece no aparece en sí, el a mí programa. me aparece amibiasis hepática. Me aparece amibiasis hepática, helmintiasis y hepatitis virales. Pero arriba de amibiasis hepática dice disentería bacteriana y amibiana. Ah, ok. Sí. Sí, ¿Ya lo doctora, leíste? ¿Ya lo leíste? Sí, doctora, ya lo leí. ¿Lo leíste? Entonces, ¿está o no está en el programa? Sí, está, es que no sabía qué decir. Hay que leerlo primero, jóvenes, antes de decir si está o no está. Y si no quieren hacer las tareas que les dije, no las hagan. A mí no me pasa nada. Y tampoco me molesto, yo no me molesto. Hay cosas muy importantes por las que uno se puede mortificar o molestar, pero esta no es una de ellas. El que el alumno no quiera hacer una tarea, no. A mí no me molesta, no me afecta, no soy yo el alumno. Entonces, disentería bacteriana y amibiana. Si no te gusta, como lo dije, si amibiasis intestinal, entonces preséntalo como disentería amibiana, como lo dice el programa. Exactamente como lo dice. La disentería bacteriana ya se vio.
Entonces, exactamente como dice el programa, disentería amibiana. Así lo vas a presentar. Entonces, para el lunes, disentería amibiana, absceso hepático amibiano, ascariosis y uncinariasis. Así ya quedó todo claro. Pero quiero que contesten. Sí, doctora. Sí, doctora. Jordi. Sí, sí, doctora, me quedó claro. Muy bien. Entonces nos vemos hasta el lunes. Que les vaya muy bien. Cuídense, muchachos. Cuídense. No Igualmente, estén yendo a doctora. fiestas. Aunque estén vacunados, tengan su primera dosis o sus 2 dosis, no sé si ya tienen las 2. De todas maneras les puede dar el COVID. Ya sé que son muy jóvenes. Ahorita el hijo de una compañera de 28 años está ya saliendo del COVID, mes y medio, y estuvo a punto de morir. Lo dimos prácticamente por muerto. Nosotros que somos sus amigas muy allegadas estábamos terriblemente angustiadas por todo lo que sufrió, el calvario que sufrió. Horrible. Y también le dio a la mamá, pues porque ella lo cuidaba. Ellos son 2 solitos, viven juntos. Una cosa horrible. Entonces, el que sean jóvenes no quiere decir que sean inmunes. Y aunque estén vacunados, cuidémonos todos, cuidémonos nosotros, a nuestras familias y a toda la gente. Que les vaya muy bien a todos. Voy a salir. Gracias, doctora. Hasta el lunes. Gracias, doctora, igualmente.